Para hoy voy a iniciar a grabar pantalla, entonces, para que den la aceptación de la grabación, ¿listo? Sí, adelante. Sí, señora. Ay, oye, ahora no me deja. Ah, no, ya había iniciado, ¿cierto? Sí, ya empezó a grabar. Ah, listo, listo. Listo, bueno, entonces, muy buenos días. Buenos días, señora Tania. Para hoy desde la Buenos Escuela de días. Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería SBTI de la Universidad Abierta a Distancia UNAD, vamos a dar inicio a la clase espejo del curso de trabajo de grado para la tecnología de automatización electrónica. Esta clase espejo está diseñada especialmente para la fase 2, que se denomina pautas para construir justificación y marco teórico de un proyecto. Mi nombre, soy la tutora Tania Milena Bejarano Pardo, pertenezco al CEADA Casillas y está programada para hoy 18 de mayo del 2024. El día de hoy contamos con dos ponentes externos, la ingeniera Alisdei Andrea Gutiérrez, ingeniera electrónica de la Universidad de Los Llanos, especialista en gestión de la calidad de la Universidad de Los Llanos, magíster en gestión de la tecnología educativa de la Universidad de Santander, auditor ISO 9001 del 2015, docente universitaria y su link de LinkedIn para que la puedan seguir. Nuestro otro ponente externo, el ingeniero Luis Miguel Cadena, ingeniero electrónico de la Universidad de Los Llanos, especialista en formulación y evaluación de proyectos de la Universidad del Meta, consultor en proyectos de telecomunicaciones, seguridad de la información, redes inalámbricas y servicios de cloud. Docente universitario y como ponente interno, quien les habla, Tania Milena Bejarano Pardo, ingeniera electrónica de la Universidad de Pamplona, especialista en Administración de la Informática Educativa de la Universidad de Santander, magíster en Gestión de la Tecnología Educativa de la Universidad de Santander, docente universitario. Voy a quitar mi cámara para la calidad de la videoconferencia. ¿Listo? Perfecto. Entonces, recordemos que para la fase 2, que fue diseñada esta clase espejo, es la identificación del problema u oportunidad. Entonces, resulta que ustedes debemos de tener en cuenta, entonces, que el resultado de aprendizaje es construir la justificación y el marco teórico que sustente y delimite el desarrollo de la solución acordes a las necesidades de un problema identificado. Entonces, el día de hoy vamos a manejar la siguiente agenda, donde vamos a definir qué es una problemática. La justificación se va a definir qué es y cómo se construye una justificación de un proyecto, un marco teórico y un marco conceptual. Se van a dar unas recomendaciones y se van a tener en cuenta las preguntas en caso de que existan. Entonces, para definir un problema tecnológico, entonces vamos a tener en cuenta que ustedes deben de darse, o sea, revisar qué existe en la comunidad, es decir, en su población, en su departamento, que como tal, qué problemática o qué quieren llegar a solucionar. Eso, pues lo que van a hacer es darle una solución desde la disciplina que cada uno maneje, dependiendo de cuál. Ustedes van, entonces lo que hacen es revisar las tareas diarias de una persona o un grupo de personas, buscando qué cosas se pueden llegar a mejorar o que puedan hacer más cómodas ciertas labores o ciertos procesos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es observar el funcionamiento de las máquinas, de los aparatos, porque pues no solamente se van a trabajar con personas, también se puede darle solución a algunos procesos en la cual lo que nosotros
definimos es, o debemos de tratar es de enunciarlo correctamente. Por lo cual vamos a tener en cuenta para definir el problema las siguientes características. Entonces, debemos de explicar claramente qué es lo que nosotros vamos a delimitar o que vamos a definir como problema, en la cual lo que nosotros queremos es no darle espacio a la persona que está leyendo o a la persona que va a escuchar como tal ese planteamiento del problema, que tenga pues espacio a que surjan más dudas acerca de lo que está pasando. Entonces, voy a llegar o tengo que hacer una delimitación, que es que yo me voy a ubicar en un lugar exacto. No, la idea es que cuando yo planteo un problema, pues entonces yo diga hacia qué comunidad está enfocado ese problema o como tal, qué es lo que voy a llegar a resolver. ¿Listo? Un ejemplo, o sea, yo no puedo llegar a decir que mi problema es la cantidad de alumbrado, bueno, de alumbrado de energía, qué pena, la cantidad de consumo de energía, pues porque va a ser como tal muy global. Entonces, yo lo que hago es decir que voy a solucionar la problemática en el consumo de energía en la ciudad de Villavicencio, en el barrio de, no sé, Covizán, ¿sí? De la ciudad de Villavicencio. O sea, la idea es que yo delimite claramente hacia qué está, o sea, hacia quiénes está dirigido esa solución. ¿Listo? Asimismo, yo voy a definir con qué trabajar. Cuando yo digo que voy a definir con qué trabajar es porque existen varios factores. Entonces, dentro de ellos están las personas, documentos, procesos, animales o máquinas. Cualquiera de ellas debo de escoger. Entonces, por ejemplo, si yo digo que voy a escoger respecto a las personas, entonces lo que yo hago es revisar qué les puede afectar a ellos, qué les está haciendo daño a esas personas. Entonces, por ejemplo, que tienen una mala atención en el servicio de salud, que esas personas están desmotivadas a estudiar, ¿sí? Si lo hago respecto a documentos, entonces podría definir que están desactualizados ciertos documentos. Si lo hago respecto a procesos como tal, entonces puedo decir que los procesos están también desactualizados, que el proceso tiene alguna falencia al ser desarrollado. Si lo hago respecto a máquinas, entonces podría revisar qué le pasa, qué le está sucediendo a la máquina, que la máquina tiene ciertos momentos de paro o que la máquina presenta cierta falla en determinadas horas o en determinado proceso. Entonces, la idea es que como tal se defina con qué se va a trabajar y qué es lo que voy a solucionar respecto a uno de ellos. No, pues no es aconsejable que yo trabaje con personas y documentos al tiempo, ¿sí? Lo ideal es que yo escoja una sola de estas situaciones y asimismo me enfoque en uno solo. Eso para poder desarrollar el proyecto de mejor manera y tener una solución pues más eficiente y eficaz. ¿Listo? Entonces, después de que, o sea, dentro de esta definición del problema, yo me puedo ayudar con el diagrama causa-efecto. Ese diagrama, que también es llamado el de espina de pescado, es una representación gráfica cualitativa en la cual lo que yo hago es revisar qué factores van a contribuir al efecto determinado. Y entonces, dentro de ello voy a tener unas características, las cuales el diagrama causa-efecto tiene un impacto visual en la cual yo voy a revisar o voy a poder analizar que existe un efecto y cuáles son sus posibles causas de manera ordenada, clara y precisa. Asimismo, dentro de ese diagrama voy a tener una capacidad de comunicación
que me permite una mejor comprensión del fenómeno de estudio. Entonces, los elementos que yo tengo del diagrama causa-efecto, los recuerdo en la cabeza, que viene siendo los problemas o el problema que voy a tener, las espinas salientes, cada una de ellas pues será posibles causas que se están provocando en el problema, y van a tener unas espinas menores, las cuales vienen de estas espinas salientes y van a ser también causas de esa problemática, aunque son causas, digamos que menores, pero igual debo de tenerlas en cuenta a la hora de poder llegar a plantearme una solución. Este sería como tal el diagrama que se trabaja cuando yo voy a hacer el gráfico de causa-efecto, donde cada una de ellas, qué pena, ahí habilito un momento, esto como tal, donde yo lo que hago es revisar esto. Pues nosotros trabajamos generalmente con las 6 M's, en la cual yo lo que hago es trabajar en el método. ¿Listo? Entonces, donde el método, lo que yo hago es revisar que, por ejemplo, haya falta un control de calidad. Acá respecto a la maquinaria, entonces, ¿qué puede afectar a mi maquinaria? ¿Listo? Acá respecto a la mano de obra, entonces, que por ejemplo no tienen el personal autorizado. ¿Listo? Y acá en el otro, la medición, respecto a medición, ¿qué causas podrían tener? Y el otro, la otra categoría, los materiales. Entonces, por ejemplo, si se encuentran en un lugar que está alejado, entonces que no pueden llegar a tiempo, o que el proveedor, por ejemplo, el proveedor está en otro país, entonces tener en cuenta eso. Y respecto a medio ambiente, ¿sí? Entonces, si como tal mi problemática tiene alguna afectación respecto a medio ambiente, entonces lo que yo hago es revisar como tal, esas causas. ¿Sí? Ustedes, pues dependiendo del problema, ustedes lo que hacen es delimitar cada una de ellas. ¿Listo? Asimismo, los pasos para definir ese diagrama causa-efecto, entonces en general son 9 pasos, donde están resumidos en este diagrama que les estoy mostrando, donde yo lo que hago es definir el efecto y cuáles serían esas posibles causas identificadas. Dibujo el problema, ¿sí?, en el eje central, y identifico las posibles causas dependiendo de las 6 M's que les nombré anteriormente. Asimismo, a cada una de esas causas, pues le añado o incluyo esas causas, esas subcausas, ¿sí? Luego lo que hago es comprobar la validez lógica de como tal del diagrama, ¿sí? Y llego a una conclusión, un resultado, para poder llegar a solucionar esa problemática. Entonces, acá hay un ejemplo por ejemplo, cuando estuvimos en pandemia, del incumplimiento de lavado de manos. Entonces, si yo tengo en cuenta los materiales, entonces que no cuentan con el insumo suficiente, que no tienen información acerca del área de lavado. Respecto al personal, pues que el personal tiene un trabajo excesivo, que desconocen reglas, que no tienen la cultura de higiene. Todo eso hace que las personas tengan ese incumplimiento en el lavado. Respecto al entorno, ¿sí? Entonces, que no hay ubicaciones óptimas para el lavado, que no existe el suficientes lavamanos. Respecto a organización, hay poco personal, deficiente comunicación entre los líderes y subordinados, y no hay políticas de empresa. Si se dan cuenta en este diagrama, pues no trabajé, o como tal no se tienen en cuenta las 6 M. No es necesario revisar, o sea, dependiendo del problema, pues ustedes verán si tienen las 6 M o solamente aplican unas de ellas, ¿listo? Pero mínimo se deben de trabajar 3 de las M que les nombré anteriormente.
Entonces, cuando ustedes ya tengan ese diagrama causa-efecto y ya que ya lograron definir como tal su problemática, entonces podrían entrar a la justificación. Entonces, voy a darle paso al ingeniero Miguel. No sé si hasta acá existe alguna duda. Entonces voy a darle, dejo de compartir, Miguel. Sí, por favor, Tania. Espérate. Ay, no me está. No miro el este. Así ya. Ya creo que ahí ya puedes. Perfecto, sí. Ya puedo tomar paso Listo, dale. a compartir pantalla. Muchísimas gracias, Tania. Parece supremamente valioso lo que nos acabas de compartir. Permíteme, ya voy a abrir mi presentación. Y continuamos. Voy a suprimir mi cámara. ¿Me confirman, por favor, cuando puedan observar mi presentación? Sí, señor, ya la podemos ver. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Tania, Andrea, buenos días, y para las personas que nos van a acompañar posteriormente en la revisión de esta grabación, muy amables por atendernos y muy amables también para la Universidad de UNAD y la ingeniera Tania por habernos invitado a desarrollar esta actividad en la mañana de hoy. Para mí es muy importante lo que acabas de decir, Tania, porque es el primer paso para poder nosotros plasmar de manera contundente la necesidad o aquella causa raíz de una problemática que se puede presentar. Si lo observamos a nivel social en una población, o si lo observamos a nivel de una organización, o si lo observamos a nivel de un gobierno o cualquier otro tipo de estamento en el cual nosotros podemos generar el planteamiento de un problema y que este pues encierre realmente todo lo requerido para poder empezar a avanzar en un proyecto. ¿Sí? Las pautas para la construcción de la justificación de un proyecto se basan en las siguientes estructuras. En el contexto general del proyecto, la justificación como pilar importante de este escenario y como punto central, la identificación de los proyectos. Tenemos que partir de la base de que los proyectos tienen unos recursos o requisitos, perdón, para poder nosotros identificarlos, plasmarlos de manera real. Y como tú lo acabas de observar, en el mismo color que la justificación, tenemos la descripción del problema. Generar un diagnóstico puntual a raíz de lo que se observa en el entorno que vamos a atender o en donde nosotros observamos una situación problemática o necesidad, ¿cierto? Como ustedes pueden observar, en la siguiente etapa es la selección de ese problema a resolver. Existen muchísimas situaciones que pueden envolver una población o una organización con unas determinadas problemáticas, pero debemos centrarnos en aquella que es muchísimo más relevante para poder atacar y que de manera contundente se puedan solucionar o solventar muchísimas necesidades que se pueden concatenar de ella misma, ¿cierto? La otra etapa, que para nosotros es muy importante en la identificación de los proyectos, es la situación actual y su evolución. ¿Cómo se está presentando estas novedades a nivel de una población o de una organización? Y que nosotros podamos realmente poder valorar cómo evolucionan a través del tiempo, si han tenido mejoría o si por el contrario han venido empeorando o se han venido siendo un poco más críticas para todos aquellos que se encuentran en su entorno, ¿cierto? Aquí pasamos hacia el otro costado, que es la población directamente afectada por ese problema. ¿Quiénes son aquellos actores que se ven involucrados en este tipo de problemáticas? ¿A quiénes va a beneficiar todo este escenario en construcción positiva de la problemática, ¿cierto? La zona de influencia donde se encuentra ubicado este proyecto, ¿cierto? Es muy importante determinarlo. ¿Por qué razón? Porque si bien, como lo mencionaba la ingeniera Tania, necesitamos unos recursos
específicos, bien sea de índole tecnológica, unos recursos de índole como maquinaria, ¿cierto? Como equipos, como capital humano. ¿Dónde está dónde están todo este conjunto de elementos que me permitirá atacar el proyecto a la hora de dar una solución efectiva a esa población que está directamente afectada? Debemos determinar exactamente la cuantificación de esas necesidades, debemos darle un número a ellas, ¿cierto? ¿Qué cantidad de elementos se encierran dentro de toda esta problemática y que tenemos que darle una ponderación para así mismo atacarlos de manera prioritaria los que se encuentren en mayor número? Y por otro lado, lo que nos va a contar la ingeniera Andrea más adelante, todo el tema de verificar y poder establecer unos objetivos generales y específicos para esta tarea. De todo esto, del contexto general de los proyectos, debemos tener en cuenta que en nuestra parte superior encontramos la justificación. Pero ¿qué hace parte de la justificación del proyecto? Es lo que nos preguntamos. La justificación del proyecto, creemos que de la literatura que hemos podido consultar y lo que hemos podido aprender a través del tiempo en el desarrollo de este tipo de escenarios, de este tipo de actividades, es dónde están estos elementos específicos que me permiten identificar las razones por las cuales se hace necesario ejecutar un conjunto de actividades, que en este caso es el proyecto, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que debemos argumentar de manera contundente por qué se hace prioritario la realización del mismo. Sin esto, nosotros estaríamos dando una justificación muy vaga, muy somera, y no sería apropiado para poder realmente en un futuro evaluar la contundencia y el beneficio hacia la población o hacia quien se quiere prestar este proyecto. Por otro lado, en la medida que el proyecto contribuya a solucionar el problema planteado, debemos tener en cuenta que esta solución debe ser amplia, debe garantizar que todos aquellos actores que se ven involucrados en esta problemática puedan realmente sentir que esta transformación en positivo contribuye a la población, contribuye a un sector específico de la sociedad, contribuye específicamente a una organización, ¿cierto? O en algún caso determinado contribuye a satisfacer una necesidad propia a la hora de implementar algún tipo de proyecto, en este caso un proyecto tecnológico, si lo queremos llamar de esta forma, vinculándonos pues con la temática principal de nuestra clase. Y por otro lado, ¿quiénes son estos beneficiarios del proyecto y cómo ellos recibirán estos resultados? ¿Quién se va a satisfacer de todos aquellos procesos que ejecutará el proyecto y recibirán, ¿cierto?, estos resultados en positivo para poder solventar esas necesidades o para poder minimizar los impactos negativos de esta problemática que los venía acompañando a través del tiempo? Entonces, estos tres pilares debemos tenerlos perfectamente claros. Vuelvo y lo repito, identificar las razones por qué la hacen prioritario, en la medida que contribuya a solucionar el problema planteado, y quiénes son los beneficiarios que recibirán estos resultados. Esto es lo que debe encerrar nuestra justificación. Bien, así las cosas, debemos tener un documento amplio que nos respalde, ¿cierto?, con todos los elementos que hemos podido atender y atacar sobre la problemática, y asimismo poder construir la justificación de manera que pueda ser lo bastante amplia para darle el contexto a quienes realmente van a invertir o van a poder capitalizar el proyecto, van a querer participar en él como actores involucrados en el desarrollo de la transformación a nivel real de esta idea. ¿Bien? Entonces, yo creo que hasta aquí podemos determinar lo que es el campo de la justificación. ¿Bien, ingenieras y equipo? Sí, señor. Perfecto. Ya pasamos entonces hacia la otra escenario. ¿Listo? Voy a dejar de compartir pantalla. Vale. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Miguel. Ingeniera Tania, agradezco el espacio. Me presento, mi nombre es Alide Andrea Gutiérrez.
al igual que el ingeniero Miguel, profesora adscrita al programa de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Fundación Universitaria Compensar. En este espacio, y continuando con lo que nos comenta el ingeniero Miguel y la ingeniera Tania, voy a compartir lo relacionado a las características y las pautas para la generación del marco teórico y marco conceptual. Igualmente se va a dar unos apuntes relacionados con la generación de los objetivos generales y específicos. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla, la presentación? Perfecto. Sí, ya se puede ver. Gracias, muy amables. Entonces, dando continuidad con los puestos por la ingeniera Tania y el ingeniero Miguel, partimos de marco teórico y marco conceptual. En algunos espacios o momentos se tiende a confundir estos dos ítems, pero pues en el transcurso de la exposición vamos a ver cuáles son las características de cada uno. Igualmente vamos a hacer unos ejemplos con los cuales podemos enfocarnos y determinar claramente las particularidades de cada uno. Iniciamos entonces con la parte del marco teórico. El marco teórico como tal, y partiendo de los conceptos previos que tienen, es la estructura conceptual en la que se sustenta el proyecto de investigación. Está relacionado específicamente o se compone de todos los conceptos, teorías, proposiciones alrededor del problema de investigación. Esta información se maneja de manera general comparado con el marco conceptual, que es mucho más específico. Por eso es importante en este punto tener claro y definido el problema de investigación, tal como lo indicó la ingeniera Tania al inicio de la presentación, porque este va a dar la pauta a la búsqueda de la información y a la formación como tal del cuerpo del proyecto de investigación. Este marco teórico proporciona el concepto y la base conceptual. Esta información es base o sirve de guía para la recolección de la información. Actualmente no podemos quedarnos solamente con la parte de recolección de la información. Es crucial y es vital para todo proyecto de investigación el procesamiento y el análisis de la información. Es determinante porque a partir de esto es como se manejan y se determinan la toma de decisiones o el análisis de datos a partir, o la toma de decisiones o las conclusiones a partir de esta información. Toda esta información contribuye precisamente entonces a la interpretación de los datos o la base que se tiene y a la formulación de las conclusiones, que es el objetivo final como tal de nuestro proyecto de investigación. Estas conclusiones, valga la pena notar, deben ser sólidas y fundamentadas, basadas en un proceso riguroso, que es el que se inicia a partir del proceso del planteamiento del problema. ¿Por qué es importante nuestro marco teórico? Muchas razones principales, podemos ver en pantalla algunas de ellas. Proporciona el fundamento necesario precisamente para el proceso de investigación que se está desarrollando. Si se tiene una información sólida y rigurosa, pues asimismo aumenta la validez de la investigación que se tiene y aumenta la validez ante la comunidad académica a la cual va a ser expuesto. Orienta la investigación en el sentido en que define claramente cuál va a ser la dirección que va a tomar el proyecto, hacia dónde lo queremos llevar, y se va a expresar a través de los objetivos. Tengan presente que tenemos objetivos generales y específicos, y estos son los que nos determinan o se evalúan, son los que determinan o se permiten evaluar el éxito del proyecto. Evita la duplicidad de esfuerzos, en el sentido de que si tenemos el fin, la meta clara, nos vamos a enfocar recursos, vamos a optimizar los recursos que tenemos en pro del logro de esa meta y objetivo propuesto. Entonces, para eso, pues evitamos esa duplicidad de esfuerzos y recursos por parte de todos los involucrados. Contribuye a la comprensión del problema, naturalmente, en el sentido de que permite ahondar, permite profundizar la información alrededor del problema que ya se tiene, ¿sí? Permite saber hacia dónde vamos a ir, cuáles son las posibles hipótesis que tenemos alrededor del tema en cuestión. Igualmente fortalece la interpretación de los resultados, como ya lo vimos anteriormente. Si tenemos una recolección de datos, suficiente información y realizamos el respectivo procesamiento de los mismos, pues naturalmente se va a tener, lograr a fin exitoso la interpretación de los resultados con el objetivo de tener precisamente las conclusiones a las cuales debemos llegar.
¿Cuáles son las funciones del marco teórico? ¿Para qué o hacia dónde están orientados? Principalmente tienen funciones a nivel explicativa, en el sentido de que el problema de investigación nos define de manera corta y precisa cuál es el enfoque que vamos a tener, pero el marco teórico nos amplía la información al respecto, las variables que vamos a tener en cuenta y cómo las podemos manejar. Como tenemos la información y sobre la cual estamos procesando dichos datos, podemos definir también hipótesis y anticipar resultados sobre lo que tenemos y sobre lo que vamos a trabajar. Tenemos o nos permite también organizar y sistematizar el conocimiento existente. En lugar de tener información dispersa, podemos encauzarlo hacia el objetivo común que tenemos y sobre eso pues podemos obtener la información que requerimos y necesitamos plantear. Igualmente tiene a nivel de función crítica, porque a raíz de la información que vamos a consolidar, que se va a analizar, permite también un punto crítico donde se evalúe la validez y la confiabilidad de las investigaciones existentes. Tengan presente que durante este marco teórico nosotros también tenemos toda la parte de teorías e hipótesis alrededor del tema. Entonces, permite evaluar precisamente esa validez y confiabilidad de las investigaciones que existen actualmente. Algo a tener en cuenta y que más adelante se va a hablar es que la información que nosotros recopilemos o reunamos, perdón, debe ser actualizada, debe ser en las últimas sobre el tema específico y reciente, pues en atención a que debemos estar a la vanguardia y tener los datos actualizados para poder actuar en consecuencia. ¿Cuáles son los elementos principales de un marco teórico? Una revisión de investigaciones previas, tesis, hipótesis anteriores, los conceptos claves alrededor, los más relevantes alrededor de la investigación, teorías en las cuales se sustenta la investigación. Por eso es importante en este punto utilizar las diferentes fuentes académicas a las cuales podemos acceder. No solamente tenemos un Google académico, tenemos otras fuentes de información fiables, fidedignas, de las cuales tenemos acceso a capítulos de libro, artículos, libros como tal, en la cual podemos obtener la información que necesitemos para nuestro proyecto de investigación. ¿Cuáles son los aspectos a considerar en la elaboración del marco teórico? La relevancia. ¿En qué sentido? Y aunque resulte obvio, vale la pena notarlo, debe estar relacionado directamente con el tema de investigación. Los objetivos, igualmente, al ser formulados, deben estar relacionados con el tema en cuestión y el problema sobre el cual estamos trabajando. Debe proporcionar suficiente información para comprender ese problema de investigación. Como les mencioné anteriormente, actualmente tenemos acceso a sinfín de información. Tenemos herramientas de todo estilo, tenemos bastantes fuentes de las cuales podemos extraer información y consultar información actual sobre la cual estamos manejando de cualquier tema en la cual algunos de ustedes, muchachos, generen sus proyectos en este curso. Tenemos coherencia a nivel de que las teorías, conceptos y antecedentes deben estar relacionados. Para eso precisamente es el marco teórico también, para relacionar los conceptos de tal forma que sea coherente con lo que estamos manejando. Y lo resalto en rojo, ya lo hablé, la información debe ser actual y relevante de acuerdo al contexto de la investigación. No podemos indicar información, estamos en el 2024 y colocar información, por ejemplo, del año 2000. Tenemos mucho tiempo de diferencia en la cual se ha acumulado, se ha investigado muchos más datos al respecto y debemos estar atentos a ese ítem también. Debemos ser objetivos en el sentido de que nosotros debemos presentar la información de manera objetiva y neutral, tal como se esté presentando y de la forma en la cual obtengamos esa información, asimismo debe ser visibilizada. No podemos permitir sesgos o preferencias personales en este aspecto. Esto en cuanto a la parte del marco teórico. Ahora hablemos del marco conceptual. ¿Qué es lo que maneja el marco conceptual como tal? El marco conceptual es estructura conceptual, sí, pero se maneja a un nivel mucho más específico. Estamos hablando de que se compone de conceptos, definiciones, relaciones entre los temas de investigación. Las características es una de las principales particularidades que tiene el marco conceptual respecto al marco teórico.
Este marco conceptual también nos brinda ese marco de referencia para la comprensión y el análisis del problema que se tiene. Además, nos permite también identificar variables clave y establecer las bases también para el análisis de datos. ¿Por qué razón es importante este marco conceptual? Nos aporta claridad y precisión en la investigación. El marco conceptual no es solo un requisito formal de una investigación, también hace parte dentro del rigor del estudio que se realice sobre el proyecto de investigación. El investigador, ustedes muchachos, deben definir claramente cuáles son esos términos que se utilizan o se van a emplear dentro del proyecto, evitando cualquier ambigüedad o confusión. Eso también lo vamos a hablar en el objetivo, deben ser puntuales, claros y concisos. Es importante también definir claramente esos conceptos, orienta todo lo relacionado a la recolección y el análisis de datos a través de las variables claves de estudio y permite también una investigación clara, precisa y coherente, teniendo en cuenta pues, los marcos de referencia y los resultados obtenidos. Esto es bastante información, pero lo podemos resumir en el siguiente cuadro y en el siguiente ejemplo. ¿Cuáles son las diferencias puntuales entre un marco teórico y marco conceptual? El énfasis del marco teórico es la explicación y predicción del fenómeno de estudio. El marco conceptual se basa en la definición y organización de los conceptos claves. El marco conceptual es mucho más específico y concreto, mientras el marco teórico es mucho más general. ¿Por qué razón? Porque nos vamos a las teorías y las hipótesis. En cuanto a la relación con la investigación, el marco teórico pues proporciona el contexto teórico y el marco conceptual los elementos conceptuales. En términos generales, el marco teórico aporta esa base de conocimiento y el marco conceptual los conceptos clave y la relación entre ellos. Esas son las principales particularidades que tienen entre cada uno. Ahora, para mayor explicación y para que lo tengamos mucho más claro, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un tema de investigación cuyo nombre o se titula Implementación de un programa de tutoría entre pares para mejorar el rendimiento académico de estudiantes de secundaria. Ese es sobre lo que ustedes van a abordar. El marco teórico alrededor de qué temas o alrededor de qué ítem estará involucrado. Teorías del aprendizaje entre pares y sus beneficios, estudios previos sobre la efectividad de programas de tutoría, factores que contribuyan al éxito de los programas. Pueden ver que es mucho más general y el marco conceptual está relacionado a las definiciones. Definición de tutoría entre pares y sus características, roles y responsabilidades del tutor, estrategias de tutorías efectivas o criterios para evaluar el impacto. De lo general pasamos a un tema mucho más específico. ¿Cuáles son las preguntas que nosotros nos haríamos en cada uno para poder delimitar cada uno y enfocar más nuestra búsqueda de información? Ejemplo, alrededor del marco teórico, preguntas como por ejemplo, ¿cómo funciona el aprendizaje entre pares y por qué es efectivo? ¿Qué características tienen esos programas de tutoría? ¿Cuáles son esos factores que influyen en la efectividad de las tutorías entre pares? Respecto al marco conceptual, ¿cuáles serían nuestros interrogantes? ¿Qué se entiende por tutoría? Partamos de ese punto, necesitamos saber a qué hace referencia este concepto. ¿Cuáles son las responsabilidades específicas del tutor y el tutorado? ¿Qué estrategias de tutoría se implementarán? ¿Cómo se medirá el impacto del programa de tutoría? Como pueden observar, cada uno se enfoca en un tema específico, me refiero al marco teórico general, hipótesis, teorías, marco conceptual, delimitado. Estas son las características principales entre cada uno. ¿Listo? Cuando tenemos ya abordado un planteamiento del problema, una justificación, un marco teórico, un marco contextual, la siguiente fase es enfocar a los objetivos, ¿cierto? Entonces, voy a dar unas pautas muy generales alrededor de los objetivos de un proyecto de investigación, pautas muy específicas alrededor de cómo se generan y qué son. Partamos de qué es un objetivo de investigación. ¿Qué es un objetivo de investigación cuando hablamos de un proyecto? Se puede decir que es el corazón como tal del estudio. Estos objetivos son los que me permiten determinar cuál es el rumbo que voy a seguir y son los que me permiten, a través de su evaluación, determinar si ese proyecto de investigación ha cumplido o no ha cumplido con lo que estipulé que era nuestro proyecto para hacer. En este caso hay que tener en cuenta que
Los objetivos son los propósitos que persiguen alcanzar el estudio. Definen lo que pretende lograr con la investigación y sirve como guía del proyecto. Resalté en rojo las características principales. Deben ser claros, concisos, medibles, alcanzables y relevantes. Más adelante vamos a hablar sobre cada uno de ellos y es importante decir, si ustedes no pueden medir lo que están proponiendo hacer, no pueden determinar ni evaluar si se cumplió o no se cumplió lo que se está postulando. ¿Listo? Entonces, además esto también nos sirve para facilitar esa comunicación de los propósitos del estudio con otras personas, ya sea el entorno académico o el sector externo. ¿Cuáles son los tipos de objetivos? Nosotros ya lo hemos escuchado, los objetivos generales y los objetivos específicos. Los objetivos generales, como su nombre lo dice, son amplios, abarcan la esencia del proyecto, es el fin general de ese proyecto de investigación, la meta principal a alcanzar con el estudio. Deben ser formulados de manera general, de tal forma que abarque el proyecto como tal. ¿Por qué razón? Porque lo específico lo vamos a ver en el siguiente ítem. Las actividades, por así decirlo, que van a permitir que se logre ese objetivo general. Esos objetivos específicos deben ser concretos y operativos, deben desglosar el objetivo general en fases o en pequeñas etapas. Eso también permite que la persona o el investigador vaya fase por fase y vaya dando cumplimiento a lo que se va estipulando a medida que va pasando el programa, el proyecto de investigación. Deben ser medibles, alcanzables y relevantes. En un proyecto de investigación, cuando estos objetivos son planificados y se generan de manera teniendo en cuenta pues la información que hemos obtenido para aterrizar esos objetivos, pues la ejecución del proyecto de investigación va a ser mucho más, se va a lograr con mayor éxito a algo donde no se tiene en cuenta, por ejemplo, antecedentes o histórico del tema en cuestión. A modo general, ¿cuáles son las características principales? El objetivo general debe ser abarcar la esencia del proyecto, generales y deben ser orientadores, la meta puntual. El objetivo específico, concreto, al detalle. Estos son nuestros objetivos, nuestras actividades que vamos a hacer. Operativos, pues deben permitir la recolección de los datos. Medibles, deben ser cuantificables o evaluables. Nuevamente lo repito, si no podemos medir, no podemos evaluar si se ha logrado o no se ha logrado el fin específico que definimos desde el inicio. Alcanzables, ¿qué quiere decir? Deben ser realistas. Para eso hemos investigado, para eso tenemos un marco teórico, para eso tenemos una justificación, para eso tenemos un marco conceptual, para eso tenemos todo el contexto del proyecto de investigación. Significa que no podemos colocar un objetivo que en la realidad se cumpla 2 años y lo vamos a colocar en 6 meses. Debemos aterrizar y ser realistas sobre lo que queremos obtener y con los recursos que tenemos. Recursos, llámese a nivel de personal, llámese a nivel de tema monetario, llámese a nivel de infraestructura física, software, lo que se tenga a disposición. Y deben ser relevantes, relacionados con el objetivo general y el tema de investigación. ¿Cuáles son los consejos para la elaboración de objetivos? Utilizar verbos en infinitivos, ir, crear, plantear, desarrollar, definir, formular. Evitar que sean vagos o ambiguos, deben ser concretos, como lo mencioné anteriormente, específicos y concretos de tal forma que sean medibles y evaluables, realistas y alcanzables y deben estar relacionados con el proyecto de investigación. Estos son como las pautas principales a nivel de la elaboración de objetivos. Y ahora, por último, un ejemplo muy sencillo a nivel de la generación de los objetivos. Partamos de un tema de investigación general, impacto de las redes sociales en la autoestima de los adolescentes. Objetivo general, evaluar el impacto de las redes sociales en la autoestima de los adolescentes definen el área, la ciudad sobre la cual estén trabajando. Los objetivos específicos, ¿cuáles vendrían a ser? Determinar la relación entre el uso de las redes sociales y la autoestima en adolescentes de 13 a 17 años. Estamos definiendo a los cuales nos vamos a involucrar. Analizar las diferencias en el impacto de las redes sociales en la autoestima según el género, la edad y el tipo de red social. Tercero, identificar los factores moderadores o mediadores que influyen en el impacto de las redes sociales. Cuarto,
formular recomendaciones para el uso responsable de las redes sociales y la promoción de una autoestima saludable. Pueden observar la evolución de los objetivos específicos. Determinamos una relación, analizamos unas diferencias, identificamos unos factores y formulamos recomendaciones. Partimos de un punto específico y llegamos y evolucionamos ya a la parte final donde estamos formulando recomendaciones. Esto es un modelo, son ejemplos específicos a nivel de la generación de objetivos, aplica para los temas independientemente de lo que estén manejando, temas a nivel de ingeniería, energías renovables, temas sociales, lo que ustedes consideren, pero pues tener en cuenta cuáles son las recomendaciones que se han dado al respecto. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Muchas gracias, ingeniera Andrea. Paulo, no sé si tengas alguna pregunta. Buenos días. Paulo. Dale, muchísimas gracias, ingenieros. Vale, gracias, Andrea. Creo que no existe pregunta en el momento. Bueno, entonces vamos a pasar entonces hacia esta otra etapa, que es la de las recomendaciones, ¿bien? Permítanme, por favor, voy a compartir pantalla. Y me indican, por favor, cuando tengan en pantalla. Compartir. ¿Lo observan? Sí, Luis Miguel, sí, sí se observa. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Tal como le indicaba la ingeniera Andrea, basado en toda la estructura de los objetivos, también a partir del marco conceptual y marco teórico, no podemos olvidar algunas recomendaciones importantes que también estructuran dentro del proyecto y le dan paso a su favorable ejecución a través del tiempo que se delimite el proceso que él mismo va a abarcar. En este caso, yo expondría 3 puntos importantes de recomendaciones que no debemos olvidar. En cada uno de sus colores, las recomendaciones a nivel financiero, a nivel organizacional y a nivel tecnológico. ¿Sí? Si bien las podemos observar como a partir de una empresa, de una organización, pero si bien así sea un proyecto que nosotros mismos estemos implementando o que queramos dar curso a él, debemos tenerlas presentes. ¿Por qué? Porque hacen parte de elementos importantes para poder tener una ejecución muchísimo más limpia y muchísimo más favorable. Si nos vamos hacia las recomendaciones a nivel financiero, encontramos 3 aspectos importantes que debemos tener en cuenta. El primero, el aspecto de presupuesto. No debemos olvidar que debemos desarrollar un ejercicio de presupuesto ordenado y coherente que involucre la mayoría de recursos, en este caso quisiera pensar que son todos los recursos necesarios para la ejecución del mismo, ¿cierto? Estos recursos se desagregarán de cada una de las actividades que va a ejecutar el proyecto y son necesarios para cuantificar exactamente la inversión y el capital que necesitamos nosotros para poder tener en consecución cada uno de estos elementos. Así bien, partimos entonces del presupuesto y pasamos a revisar de dónde vamos a adquirir nosotros este capital, ¿cierto? Si ya lo tenemos nosotros bajo nuestros propios recursos, o si vamos a recibir una inversión externa de alguien que desee acompañarnos como patrocinador o como inversor en el desarrollo del proyecto. Por otro lado, enfoco en el otro círculo azul otros recursos importantes que debemos tener en cuenta. ¿Y estos recursos cuáles son? No debemos olvidar que hace parte también de la consecución de los elementos financieros del proyecto, también
estas reservas que debemos tener a través del desarrollo del mismo por si se presentan algunos tipos de imprevistos que pueden llegar a transformar, o bien sea nuestro tiempo de ejecución o nos requieran un poco más de inversión de capital también para poder dar a feliz término el desarrollo de cada una de las actividades. Vámonos al escenario de color verde y es el escenario organizacional. El escenario organizacional nos permite identificar que si bien, pese a que seamos nosotros ingenieros y más aún siéndolo, tenemos que tener en cuenta que hay actividades de índole administrativo que no podemos olvidar. No porque seamos ingenieros no tengamos ningún tipo de relación con ello, no, por el contrario, debemos enfocarnos y enfatizar muchísimo en la gestión administrativa como proceso. ¿Qué quiere decir con esto? Que debemos llevar un estricto orden en cada uno de los elementos que conforma toda la parte de gestión de la información y del talento humano que van a desarrollar cada una de las actividades del proyecto. El talento humano, profesionales, tecnólogos, técnicos, mano de obra calificada que va a ejecutar cada una de las actividades, o si bien, si es un proyecto que nosotros mismos estamos o queremos implementar, debemos conocer con total facultad cada una de las actividades y que nuestra experiencia y nuestra calificación como ejecutores de la actividad permitan llevar a feliz término cada uno de estos procesos. Por otro lado, la gestión de la información. No debemos dejar de lado esta etapa porque debemos tener un sólido proceso de documentación de cada una de las actividades que nosotros hemos venido llevando para así mismo encontrar una trazabilidad hacia el final de la ejecución de cada una de las actividades. Entonces, sin lugar a duda, la estructura organizacional de cada uno de nuestros proyectos debe ser uno de los pilares que debemos siempre atender a la hora de empezar una ejecución limpia de cada uno de nuestros proyectos. Por otro lado, las recomendaciones a nivel tecnológico. No solamente hablamos a nivel tecnológico de recursos o artefactos específicos que me permitan desempeñar de manera coherente y organizada nuestras actividades, no. A nivel tecnológico podemos encontrar escenarios como los equipos, ¿cierto? O las maquinarias o herramientas necesarias para poder implementar cada una de las actividades de nuestro proyecto. De manera organizada, utilizar recursos a nivel de software que me permitan encontrar esa trazabilidad que debemos tener a nivel organizacional y que me permitan informar de manera puntual a aquel o aquella persona o aquel grupo de personas que quieran interesarse también en el desarrollo de mi proyecto, quiénes son los que van a ejecutar diferentes tipos de actividades en un tiempo determinado. Gestión de la tecnología, no solamente a nivel de artefactos y equipos, sino también de recursos de software, ¿cierto? Y de otros elementos específicos para poder ejecutar de manera categórica cada una de las actividades. Y por otro lado, los servicios que se necesitan para poder llevar a feliz término cada una de ellas. Servicios de energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones, servicios de suministro de agua, en fin, para poder desarrollar cada una de estas etapas. Entonces, sin dejar de atender estas recomendaciones en estos tres pilares, financiero, organizacional y tecnológico, creo que encontraremos un resultado aceptable desde el que se propone desde el principio cuando se transforma ese problema en positivo y se desea impactar de manera determinante esa necesidad a esa determinada población que requiere esta transformación de estas problemáticas. Entonces, así considero que se pueden presentar estas recomendaciones a nivel de cualquier tipo de proyecto, bien sea social o proyecto tecnológico que nosotros vayamos a abordar. Muchísimas gracias, equipo. Listo, Inge. Esto al chat, Pablo, envié el link de asistencia para que lo puedas diligenciar. No sé si tengas alguna duda, Pablo.
No por el momento, profe, muchas gracias. Vale, listo. Entonces, la idea con la clase de hoy era determinar o recordar pues cómo se hace un planteamiento del problema y de ahí entonces partir a tener la elaboración de la justificación, definir la diferencia entre el marco conceptual y el marco teórico y las pautas para poderlas definir. Asimismo, pues dar algunos tips acerca de esto o recomendaciones para poder llegar a tener un proyecto el cual sea como tal aceptable de una solución a la problemática que nosotros nos hemos planteado, en el cual pues la idea es que el problema sea muy delimitado, que esté claro y que esa solución sea concreta, sea válida y que al final logremos los objetivos que nos hemos planteado al proponer esta solución, ¿sí? Desde cada una de las áreas que esto se trabajan. Entonces, en este caso, pues sería para los estudiantes de la tecnología en automatización electrónica. ¿Sí? Entonces, en base a eso, pues nosotros, como dijo el ingeniero Luis Miguel y la ingeniera Alice, nosotros como tal, pues lograremos tener un planteamiento de la problemática que esto va a tener la solución y va a ser pues esto acorde. Entonces sí tener en cuenta, aunque son pues respecto a lo que hablaron de los objetivos y lo que es esto, el presupuesto, y tener en cuenta todo lo que es esto, mano de obra y como tal la infraestructura para desarrollar esa solución, se verán más adelante en las otras fases. Esto, sin embargo, pues la idea era pues darles una idea como tal o enfocarlos para poder llegar a concluir. No sé si te sale error. ¿Error en que me Sí, puedes profe. hacer un pantallazo? Ya le envié, profe. Ya lo reviso. Acá lo tengo que cualquier persona. ¿Alguno de ustedes revisó el enlace del registro de asistencia? Inges. Ya lo revisamos, no sé. ¿Me lo puedes volver a enviar otra vez al correo, por favor? Este fue el que yo compartí ahorita por el chat, ya lo paso. Listo. Permíteme un Pero segundo. no tengo acceso al chat, no sé. Miguel, ¿tú tienes acceso al chat? No, yo creo que al chat de WhatsApp. Ah, ok. No, pero el chat de acá también lo envié. Ah, pero no, mira que no nos aparece el chat No, de la reunión. Tal vez por no, lo que Tania, están sí no nos conectados aparece. a No, tu no, no. red. Acuérdate que no sé por qué no me deja, por lo que son externos, creo que es. Ujú. Porque el estudiante sí. Ahí lo pueden ver, ¿no? No, señora, Todavía no aparece. todavía no. Y si ingresamos directamente desde el enlace, no, es que está deshabilitado el chat. No, si el enlace está deshabilitado. Mm. Espérate un momentico. Ya sé dónde, espérate, espérate que Pablo envió una foto, entonces voy a revisar. Voy a revisar la foto que él dice que se ha producido, asegúrese que tiene permiso, pero sí le di el permiso. Acá. Espérate un momentico porque creo que me sacó el correo y entonces no me lo está dejando. Ya se los envío por el chat del
Porfa, revisan ese. Pablo, ya déjame un minutico porque me pide volver a ingresar desde mi cuenta. Entonces voy a darle. Me pide el correo electrónico, creo que entonces no está para personal externo de organización. ¿Te dice que eso? No, pero yo lo puse que en la configuración cualquier persona puede responder. Vamos a ver, yo creo que A mí sí. también me sale. No, Me sale que no puedo acceder. se ha producido un error. ¿Será que por el dominio? Pero si tú lo que te quieres es generar la revisión de asistencia a la reunión, No, pues posterior, acá, señor. posterior a cuando tú terminas la grabación, él te genera las tres instancias. Sí, no, sino que Asistencia, dentro de él habían unas preguntas y la idea era que el estudiante ya, las respondiera. las Entonces yo creo que respondiera. sí, definitivamente sí tendrías que enviárselo solamente Sino que a él le sale que hay un error, pero yo estoy acá sí, a mí también. en el este y no hay, o sea, me dice que no tiene, Sí, sale el error. o sea, que no. Voy a enviar el link largo, a ver si que sí lo puede ver Pablo, porque ese lo acorté, no sé si de pronto fue por eso, aunque se supone que no. Pablo, ¿me haces un favor y verificas? Sigue igual, profe. Me parece súper raro, porque es que no, espérate, ya lo estoy otra vez abriendo. Mira este, no sé, es que no sé ustedes, ingenieros, si les ha molestado, pero a ver, todo lo que está generado desde lo, o sea, que está googleado con la universidad, me está creando inconveniente. En algunos casos los permisos para invitados externos molesta bastante. No le sigue diciendo que se ha producido un error. Bueno, esto voy a revisarlo y Y ya lo compartes a Pablo. se lo comparto directamente a él. Esto, bueno, voy a finalizar como tal. No, entonces, esto. Bueno, Pablo, si tienes alguna pregunta, no sé si la tengas. Profe, pues estaba pues poniéndole como más atención a la parte del presupuesto. Uh-huh. Pues en este momento como estudiante solamente desarrollo los proyectos como en no sé cómo llamarla, en la parte que es como una parte donde se hace una proposición o un proyecto como tal, no tanto evaluando los costos. Por ejemplo, yo para la fase anterior hacía una propuesta donde planteaba un almacenamiento de aguas lluvias Sí. y gestionarlo pues, de manera automatizada. Uh-huh. Pues como haciendo un análisis haciendo un análisis se puede decir que el proyecto tiene unos costos, ¿no? Pero pues evaluándolo se puede decir que ese proyecto tiene beneficios a largo plazo, como es el caso de los paneles solares también cuando se usan en los hogares. Sí, al principio sí sale costoso, pero a lo largo del tiempo se recupera la inversión. Sí, Entonces, digamos, no dime. escucho.
Sí, digamos que por lo menos en esos, cuando son proyectos así, que el costo pues es considerable, uno lo que aconseja es que entonces sea como tal presentado para que lo pueda implementar una institución o por ejemplo la alcaldía de tu municipio o, sí, o sea, donde no sea como tal una persona del común porque va a salir muy costoso para esa persona. O buscar entidades que hacen el financiamiento. En Colombia hay varias entidades, entonces tendrías es que investigar qué institución o qué estos te pueden financiar, ¿sí? Porque sí hay quienes financian en este momento en Colombia, porque realmente sí, cuando se hacen como tal implementación de nuevas tecnologías salen inicialmente bastante costosas, entonces digamos que yo ir a venderle como tal esa idea a una persona que de pronto pues está iniciando con su empresa, pues no sería muy rentable en ese momento, pero entonces se podría, digamos, venderle el proyecto o presentarle como tal el proyecto a la alcaldía del municipio o a la gobernación. Eso es lo que uno les sugiere. Pero igual tienes que tener en cuenta todo lo que es presupuesto. Lo debes de considerar, sí o sí, para poder desarrollar como tal esa propuesta. ¿Sí? O sea, digamos que tú como tal no vas a hacer, no la vas a ejecutar, ¿cierto? Sí, profe, yo estoy, pues hago como o sea, cuando yo enfoco el proyecto, lo enfoco solamente a la parte de diseño. Sí, haces como tal el estado del arte, más no llegas a la ejecución del proyecto. Entonces, en los objetivos debes de delimitar eso. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Diseño como tal. No sé si alguno de los ingenieros tenga Sí, algo para decirle. quisiera aportarle un detalle a Pablo. De hecho, como tú lo presentabas, si es una etapa de diseño, es valioso porque creas la propuesta específica para quien la pueda poder, quien la que deseo pueda ejecutar posteriormente. Sin embargo, así como le indicaba la ingeniera Tania, existen organizaciones específicas que se dedican a hacer el financiamiento porque eso es una inyección de un suministro eléctrico alternativo a la red por comportamientos de pago efectivo a través del tiempo. Existen organizaciones que financian a través del leasing, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. No importa el tamaño del proyecto, la inversión a través de energías alternativas, como puede ser paneles solares o otro tipo de mecanismos específicos para poder tener el suministro eléctrico distinto a la red comercial. Entonces, si estás interesado en el futuro, poder implementar esto, con el mayor gusto te podemos asesorar con organizaciones que conocemos y que han sido contactadas por nosotros, por la universidad, para ser invitados como empresarios en el aula, que es otra actividad que nosotros ejecutamos dentro de los procesos de internacionalización en la U Compensar, y podemos también darte los datos si necesitas para que te contactes con esta organización y ellos te puedan orientar exactamente de cómo poder validar la implementación de este proyecto desde el alcance que tú necesitas. ¿Bien? Así que estamos a la disposición para poderte ayudar, porque el objetivo de estas actividades que desarrollamos hoy, como la clase espejo, es poder recibir un apoyo de parte y parte, tanto de los docentes hacia los estudiantes. Claro que sí. Ingeniero, perdone, le hago la aclaración. O sea, yo hacía la comparación con los proyectos de energía solar, pero mi proyecto está enfocado es a la parte de recolección de aguas lluvias, o sea, uno con el fin de reducir los costos del uso de agua pues, suministrada por las redes públicas, y otra para garantizar el abastecimiento en los hogares, ¿no? O en las edificaciones, de tal forma de que el agua lluvia se utilice con sus funciones sanitarias, no para el consumo, sino para funciones de aseo personal, el uso de los baños, esa parte. Sin embargo, esta información como queda grabada, también le puede ser útil a los demás compañeros que puedan implementar proyectos de esta índole, no solamente pues si no cumple con o no va a cabalidad con tu proyecto, sino para los de otros grupos también en cuestión dentro de la misma cátedra que está trabajando la ingeniera. Gracias, Pablo, muy gentil.
Muchas Listo. gracias. Vale, Pablo, muchísimas gracias a ti. Entonces, reiterar que vamos a tener nuevamente una clase espejo. Esta va a ser para la revisión de la justificación y el marco teórico de un proyecto. Se va a realizar el miércoles 29 de mayo a las 6 de la tarde. Entonces, la idea, Pablo, tú que estás conectado y pues para los que van a ver la grabación, es que para ese día ustedes tengan como tal ya planteada una justificación y un marco teórico respecto a la problemática que pasaron en la fase anterior, en la fase 1, ¿sí? Entonces, ese día nosotros lo que vamos a hacer es revisar, o sea, les vamos a dar los permisos para que puedan compartir y revisarles o para poderles hacer como un enfoque o ayudarles a reestructurar en caso de que se tenga que hacer. Entonces, la idea es que ustedes revisen la grabación de los tips que se dieron hoy, de las recomendaciones, de las definiciones que se trabajaron y como tal se dé esa retroalimentación, Pablo. Entonces, yo les estaré compartiendo la invitación para que ustedes se programen. Listo, entonces, no siendo más, pues entonces darles... Profe, tengo una pregunta. Sí. Profe, entonces, o sea, este trabajo que venimos desarrollando es enfocado a realizar el trabajo de grado como tal. Bueno, tú lo puedes, si consideramos que es una propuesta que puede darte como opción de grado, lo que debes de hacer al finalizar el curso es postularte como opción de grado. Si no, pues lo que queremos en sí en el curso es ayudar a lograr un enfoque de cómo se desarrolla un trabajo de grado, ¿sí? Entonces, no sé, digamos en cursos, en periodos anteriores, algunos definieron como modalidad de grado, estaban haciendo un diplomado. Entonces, lo que hicieron fue presentarlo al diplomado para poder obtener el título en el diplomado. Y pues ese a su vez les daba el título en la ingeniería. Pero sí, claro, un estudiante del periodo pasado lo que hizo fue luego postularlo como la propuesta de grado. Entonces ya ahí entra revisión por parte de la universidad. O sea, porque digamos que yo lo que hago es darte la tutoría y entonces entrarías a que la universidad como tal te defina entonces un jurado y empieces a desarrollar. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, recordarle la bibliografía que nosotros manejamos para estas fases y darles entonces las gracias a los ingenieros de la Universidad Compensar, el ingeniero Luis Miguel Cadena y la ingeniera Andrea Gutiérrez, muy amables por habernos acompañado hoy, a Pablo por habernos acompañado hoy en este desarrollo de la clase espejo. Esperamos entonces verlo nuevamente conectado el 29 para poder darles asesoría. ¿Listo? Entonces, Gracias, muy amables. gracias. Voy a dejar de grabar. Un excelente día para todos. Gracias, Pablo, por acompañarnos en la reunión. Ingenieras, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día a todos ustedes. Feliz día. Bye. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.